Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Yo soy Fermín Subiaur, laringólogo de la Ciudad de México, y para mí es un gusto y un honor poder participar en este proyecto de ECOS en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, liderado por el doctor Francisco Sáenz. Así que muchas gracias al doctor Sáenz, a su mesa directiva y a la Sociedad Mexicana de Otorrino por hacerme partícipe de proyectos como estos que sin duda dejan pues una huella importante en la academia, en la enseñanza de nuestra especialidad de nuestro país y que pues quedará para años futuros para que se pueda consultar y que siga siendo pues nuestra sociedad líder en este tipo de proyectos. Así que muchas gracias de nuevo por involucrarme en esto. Y pues bueno, yo les voy a platicar acerca de uso de láser en lesiones tumorales benignas de los pliegues vocales. Y esto es algo, es un tema, pues que a veces no se habla mucho de hablar específicamente del láser solo en lesiones benignas, de cuándo lo podemos usar y en qué tipo de lesiones podemos usarlas en quirófano, pero también en procedimientos con anestesia local en consultorio o sala de endoscopía. Yo no tengo ningún conflicto de interés, únicamente relaciones académicas aquí con las instituciones que ustedes ven aquí, la clínica donde laboro, diferentes agrupaciones académicas y la Universidad Panamericana donde estudié medicina y donde actualmente doy clase. Muchas de las cosas que van a ver aquí son fotografías y material que continuamente trato de subir a redes sociales con la intención de que igual puedan quedarse ahí para ser consultadas posteriormente. Una vez que se suben a estas de arriba, Instagram, YouTube, mucho de esto también se va compartiendo hacia las diferentes redes, así que si algo de aquí les interesa y quieren volverlo a consultar, mucho de esto lo pueden volver a ver de manera parcial en las redes sociales. Entonces, cuando hablamos de lesiones tumorales benignas, pues hay una lista enorme, no vamos a hablar de absolutamente todas, creo que aquí la idea sería hablar de las que comúnmente pueden llegar a nuestros centros de trabajo y a las que normalmente vamos a tener que tratar en nuestros consultorios. Entonces, creo que hay una manera muy útil de dividir este tipo de lesiones y esto es por lesiones fonotraumáticas, que son las que comúnmente nos van a llegar, y otras estructurales que también forman un porcentaje importante de las lesiones que vamos a ver. En las fonotraumáticas están principalmente los nódulos, los pólipos, algunas masas fibróticas por fonotrauma, por choque entre los pliegues vocales, y los granulomas que también, si bien se pueden atribuir a diferentes causas, tienen un origen también de fonotrauma, especialmente de choque en las apófisis vocales en la parte posterior. Y las estructurales también hay una lista grande, pero aquí creo que las más importantes son algunas tumoraciones vasculares y principalmente la papilomatosis laringea recurrente, que es una patología que seguro nos llega a todos los otorrinos del país y de otros países. Entonces, cuando hablamos específicamente de las lesiones fonotraumáticas y hablamos de este conocido, ¿no? De la unión del tercio medio con el tercio anterior, esa es una cosa relativa porque depende realmente de dónde a dónde estemos midiendo el pliegue vocal. Si trazamos una línea desde la parte posterior de la apófisis vocal del aritenoides hasta la parte más anterior, y eso lo dividimos por tercios, y consideramos que esta parte azul es la apófisis vocal del aritenoides, esa es una manera de medirlo. La otra es tomar la medición desde la parte más anterior, la punta de la apófisis vocal, hasta la comisura anterior. Entonces es una línea que si se fijan, si se mide así, es un poquito diferente porque si esto lo dividimos en tercios, entonces podríamos estar hablando de que en esta línea es donde surgen la gran mayoría de las lesiones fonotraumáticas. Entonces en el pliegue vocal derecho, ahí sí estamos hablando de la unión del tercio medio con el anterior, pero también podríamos técnicamente hablar de que surgen en el tercio medio, si hablamos de la pliegue vocal izquierdo, si tomamos esta línea como la línea que va de la parte anterior, la parte de la apófisis vocal hasta la parte pues de la comisura anterior. Entonces, en esta zona del tercio medio o de la unión, como lo quieran ver, es donde va a empezar a haber un impacto importante en los pliegues vocales, donde la mayor cantidad de energía se va a ver representada. Y ahí es donde vamos a empezar a ver estas pequeñas elevaciones epiteliales fonotraumáticas
que por muy pequeñas que sean, vamos a ver que generan este cierre irregular, incompleto, con fuga de aire y que da al final eh, pues disfonía, ¿no? Por la fuga de aire. De aquí es donde van surgiendo entonces lesiones más grandes, fonotraumáticas, que esta nomenclatura de que si son nódulos o no son nódulos, es una cosa que podríamos tener una charla completa de discusión de las nomenclaturas, pero aquí van surgiendo, pueden ir creciendo y de repente algunas se van a ir haciendo un poquito más vasculares, ¿no? Como que puede haber vasos sanguíneos o ectasias que se puedan reventar y va a haber zonas que se van a ver más hemorrágicas. Y podemos ir entonces también viendo cosas como estas, donde ya empieza a haber ectasias y las elevaciones aún más grandes y aún más grandes. Ahora, aquí una cosa interesante es que me ha tocado ver muchos pacientes que después de ver estas elevaciones bilaterales, va viendo asimetrías en la manera como estas lesiones se presentan, porque al final el choque nunca va a ser completamente simétrico y siempre vamos a ver que las lesiones son algo asimétricas. Pero de aquí pueden surgir lesiones que se van transformando en lesiones más polipoideas. Entonces, este concepto de que o son nódulos o es un pólipo, a veces no es del todo cierto, porque más bien puede haber una evolución de lesiones fonotraumáticas de más fibrosas nodulares hacia más polipoideas. Y es aquí donde estas lesiones que aparentemente se ven como pólipos bilaterales, es muy probable que hayan iniciado como lesiones nodulares o fibróticas más pequeñas, pero aquí es donde entonces estas lesiones se vuelven pues tema de poder tratarlas ya muy probablemente quirúrgicamente y muy probablemente con láser por sus características vasculares. Entonces empezamos a ver ya diferentes aspectos de las lesiones fonotraumáticas polipoideas, que digamos, todos estos casos son los que idealmente el láser me parece que nos ayuda mucho para ir haciendo disección, para disminuir la inflamación en lesiones vasculares y, por supuesto, para tratar las diferentes lesiones de ectasias. Inclusive luego vemos estos pólipos bilobulados, ¿no? Que como si tuvieran dos cabecitas ahí. Pero miren, son este tipo de lesiones las cuales para mí el láser me parece una herramienta muy útil porque vean cómo este vaso sanguíneo está dándole todo el aporte, esta hemorragia al pólipo. Entonces, además de quitar la lesión polipoidea, podemos también tratar la lesión ectásica con un láser fotoangiolítico de manera muy efectiva. Esto que ustedes ven aquí es un poquito diferente porque si se fijan, estamos viendo una lesión. Aquí se ve que está abajo del epitelio. Entonces, esto es un quiste. Mira, aquí se ve muy bonito el quiste abajo del epitelio. Esto es diferente y no tenemos que confundirnos de que cuando veamos una lesión que por mucho que se vea el epitelio elevado, tenemos que ver muy bien que no se trate de una lesión subepitelial, porque entonces aquí el láser puede que inclusive no nos ayude o inclusive podría generar una lesión subepitelial o complicarnos la disección. Entonces, lesiones que vemos como estas, que son quistes como tal, ahí es donde el láser probablemente no nos sea tan útil como lo es en lesiones polipoideas traumáticas hemorrágicas. Porque el quiste, acuérdense que es una lesión subepitelial y hay otras cosas que se llaman pseudoquistes que se pueden confundir, pero me parece que es un tema un poquito diferente, entonces nada más quiero mencionar esto para que siempre hagamos la diferenciación entre lesiones fonotraumáticas epiteliales o hemorrágicas versus las lesiones Momento dado subepiteliales. es que el paciente Ahora, gaste cuando más hablamos de dinero que no es pues necesario, cuando hablamos de siendo estas que cuando lesiones eh, con láser, el láser a veces podemos considerarlo como pues que el apuntador o las espadas de láser, o en fin, hay diferentes tecnologías de láser o los disparos de Superman o de mi familia, como ven aquí a través de los ojos. El láser es una herramienta muy útil, pero sí me parece importante eh, pues recalcar que no es una herramienta, no es una cosa mágica, no es que solamente por el hecho de operar con láser ya la cosa va a estar solucionada. La primera vez que empezamos a escribir en la clínica, nuestra experiencia con el láser fue en esta publicación ya hace un tiempo, fíjense, 2012, que fue cuando empecé a usar KTP en mi regreso de mi entrenamiento en laringe, y empezamos a usar KTP para prácticamente la gran mayoría de lesiones, eh, especialmente vascularizadas, algunos casos de cáncer glótico temprano, y lo empezamos a comparar con el láser de CO2.
Y este pues ha sido un camino interesante, digo, desde mucho antes, cuando empezaba las cirugías con láser, especialmente el CO2, esta era pues prácticamente parece como un refrigerador donde ahí cabe una persona, ¿no? Ahí se puede esconder una persona. Así eran las máquinas de láser CO2. Y obviamente esto ha ido evolucionando en diferentes energías de láser. Y finalmente lo que ha llegado ahora para el mundo de la laringe son los láseres fotoangiolíticos, que inicialmente lo empezó todo el láser PDL, que tiene un colorante amarillo, seguido por el KTP, que prácticamente suplió todo el PDL, y ahora está siendo reemplazado por el láser azul, que tienen características muy similares este y el KTP, con algunas diferencias muy sutiles. Entonces yo como veo, la evolución del láser es como la evolución de las raquetas de tenis, ¿no? Tenemos pues la herramienta más básica que era con la mano, entonces, y las paletas estas de madera, vamos a llamarles estos láseres en general, y luego ya la evolución de láseres fotoangiolíticos, que es como si fuera ya la versión de la raqueta como la conocemos, y de esta evolución ya la base de láseres fotoangiolíticos ya podemos tener modificaciones. Igual que las raquetas tienen la misma forma con las cuerdas y van cambiando en su material, los láseres también, la esencia es la misma, que es un láser de fibra fotoangiolítico, pero que va evolucionando hasta llegar ahora al láser azul. Y estoy seguro que esta plática la voy a tener que modificar en algunos años porque vamos a tener evolución a diferentes energías adicionales del láser. Entonces, para saber cuál láser usar, tenemos que saber sus características físicas. Y aquí he usado prácticamente los que ven aquí circulados, CO2, diodo, KTP y azul. Y fíjense cómo los láseres fotoangiolíticos los absorbe de manera elevada, eh, pues la oxihemoglobina. O sea, por eso son buenos láseres para lesiones en cuerdas vocales, en pliegues vocales. De todo lo que podemos hacer con láser, está todo lo que ustedes ven ahí, pero nos vamos a enfocar aquí principalmente a lesiones benignas, que estas pueden incluir también lesiones vasculares o lesiones como las corditis polipoideas, que por ser cosas grandes se les pueden llamar tumoraciones también, si las quisiéramos meter dentro de esa clasificación. Pues mi primera experiencia con el PDL fue cuando estaba haciendo mi entrenamiento en Oregon con el doctor Thomas. Aquí le trajeron un láser, perdón, un láser PDL, lo empezamos a probar. Era un láser complejo en cuanto al mantenimiento, porque es una tintura, luego se caía, que era un rollo, ¿no? Pero la evolución finalmente entre el láser KTP, los mismos láseres diodos, que fueron láseres que fueron muy útiles por su manera de ser distribuidos por fibra, el láser azul. Y la primera experiencia que tuve en láser azul fue en este curso en El Salvador 2017, donde acababan de traer el láser a Latinoamérica. El primer país al que lo llevaron fue al taller que yo estaba coordinando de láser en El Salvador, pero curiosamente llevaron este láser azul, entonces lo empezamos a probar y finalmente ahí es cuando nos dimos cuenta que muchos de esos láseres de fibra, la transición es amigable si ya estamos acostumbrados a usar láseres similares. Ahora, la otra cosa interesante de cómo usar el láser en lesiones benignas es considerar que lo podemos usar en el quirófano, pero también fuera del quirófano. Y cada una tiene sus beneficios y tiene sus pros y sus contras. Pero por eso es que en base a esta tabla y en base a todas las características del paciente, tenemos que ser muy selectivos de a quiénes sí y a quiénes no. Como les decía, y esto también es un tema enorme que podemos tratar a detalle, pero cada uno tiene sus beneficios, sus pros y sus contras. Eh, Desde que empezamos a usar, esto es exclusivamente del uso del láser azul, que es el que principalmente utilizamos en la clínica desde el 2018. Aquí estamos viendo cómo el naranja ven que son las cirugías de microlaringoscopía directa y en amarillo es un porcentaje menor de procedimientos que hacemos en el consultorio, pero al final se vuelve un complemento importante en algunas patologías. Y aquí, hablando específicamente del láser en el quirófano, no hay que olvidarnos de las bases para poder usar el láser bien, es tener las bases para hacer una buena microlaringoscopía directa. Y la parte más importante, a mi parecer, son los primeros 4 pasos que ustedes ven aquí, que en cuanto al tubo, la posición del paciente, del cirujano y los laringoscopios, es decir, tener una buena exposición de la glotis, de los pliegues vocales, porque si ya lo tenemos bien expuesto, vamos entonces a poder hacer una correcta técnica de fonomicrocirugía
y específicamente usar el láser de manera adecuada. Los láseres de fibra entonces son los que usamos principalmente y estos tienen la gran ventaja que se pueden introducir a través de piezas de mano que estamos acostumbrados a usarlas cuando hacemos microlaringoscopía directa. Hay una pieza en particular que a mí me gusta mucho, que es esta que ustedes ven aquí, y esta pieza de mano, pues lo que es buenísimo de ella es que pues realmente uno puede abrir y cerrar la pinza y entonces vean cómo a la hora de que uno lo abre y lo cierra, podemos subir la fibra que es flexible y bajarla. Y eso nos permite muchas veces llegar a ángulos dentro de la laringe que no podríamos necesariamente llegar con un láser que se dispara desde lejos o con una pieza de mano que es rígida. Entonces, la distribución del equipamiento que tenemos, que ya sabemos cómo en las cirugías de laringe tenemos como muchas cosas ahí, que parecer exagerado todo lo que usamos, pero es importante para tener una buena cirugía de cuerdas vocales. Como el láser de fibra al final se transmite igual que lo hacía el KTP y podemos realmente manipularlo de manera muy precisa en quirófano. Hay diferentes formas de proteger al paciente. Hay estos lentes que alguna vez me prestaron, los, me los dieron para que los usara y funcionan perfectamente bien, pero yo esta es la manera como normalmente lo hago una vez que ya tenemos puesto el laringoscopio y hago una compresión aquí laringea, cubrimos los ojos, la cara con compresas húmedas, de tal manera que además de tener un campo presentable, tengamos realmente muy protegida la cara, los ojos, la piel ante cualquier situación pues de peligro con el láser. Y siempre el cotonoide húmedo abajo entre las cuerdas vocales para proteger el globo es algo que hago de manera rutinaria. La otra cosa es que podemos apoyarnos para el uso del láser, no solamente con visión directa por microlaringoscopía, pero también visión endoscópica. Y a mí me gusta usar principalmente 30 grados y 0 grados, porque esto nos permite realmente visualizar todos los ángulos que hay en la laringe. Esta exposición, esta es con láser KTP. La ventaja es que podemos ponerle un filtro como el que ven aquí, y este filtro es el que nos permite estar viendo el microscopio sin tener que usar lentes, ¿no? Para protegernos y funciona prácticamente igual con el láser azul. Entonces, la maravilla de los láseres fotoangiolíticos en quirófano, y fuera del quirófano, pero principalmente en microcirugía, es que nos permite hacer este tipo de, eh, pues, tratamientos de lesiones vasculares. Ven aquí cómo me estoy, como si estuviera yo borrando las ectasias que ven ahí. Atraviesa el láser fotoangiolítico el epitelio y borra y se va directamente sobre su cromóforo, que es la oxihemoglobina, y entonces todo lo que ven rojito, en este caso vasos, pues lo va a eliminar sin realmente lastimar el epitelio. Este es entonces un ejemplo pues de lo que más usamos el láser en lesiones tumorales benignas, que es papilomatosis. La primer paso que es fundamental es la infiltración, que es la infiltración que nos ayuda para varias cosas: hidrodisección, vasoconstricción, que hacemos una combinación de solución salina con un poquito de adrenalina y nos crea un plano de protección de la lámina propia. Entonces, si yo quiero meter un láser, una tijera en esta zona donde está el agua, voy a tener protegida la lámina propia y puedo meterme con un poquito más de confianza sin temor a lastimar la lámina propia. Entonces, este es un caso de papilomatosis laringea con láser azul. Fíjense entonces cómo la técnica prácticamente que uso para todos los casos, especialmente en estas capas eh, que no está tan exofítica, pero que prácticamente está cubierta toda la cuerda con papiloma, una capa como muy plana. Voy blanqueando las lesiones papilomatosas y ya que están blanqueadas, quiere decir que ya no tienen vascularidad, que se van desprendiendo de donde están implantadas y que van despegando las fibras de anclaje que se encuentran inferior a la lesión. Entonces, una vez que paso el aspirador, prácticamente se viene ese tejido de manera muy suave, como si nada más estuviera cubierta por una nata, y eso nos permite hacer resecciones epiteliales con papiloma de manera muy precisa, muy pareja, y la resección pareja de estas lesiones nos permite que haya una reepitelización también muy pareja, que quede pues muy homogénea una vez que se vuelva a formar el epitelio. Vean entonces cómo aquí voy blanqueando, voy quitando, y también vean aquí cómo vertimos con el aspirador. Prácticamente me voy aspirador y láser, aspirador y láser. Y al final lo que me gusta hacer es ir regularizando bordes. Entonces vean aquí cómo voy blanqueando, quitando
Y vean cómo realmente se va quitando de manera muy, muy precisa. Y al final, lo que me gusta hacer es esto que ven aquí. Si se ven algunas zonas ligeramente irregulares, vean entonces cómo justo ahí lo vertimos y lo único que queda ahí salido, pues con el láser bajamos un poquito la potencia y vamos regularizando los bordes en la orilla. O sea que queda muy parejo. Este es otro ejemplo de papilomas. Vean aquí cómo eh, igual vamos blanqueando, quitando, blanqueando, quitando. Y esto es con el endoscopio. Entonces, fíjense, ya con el endoscopio al final infiltro lámina propia y realmente se llena de líquido a pesar de no tener epitelio. Eso quiere decir que la lámina propia pues está íntegra, ¿no? Por completo. Entonces, este caso en particular de este paciente que necesitaba ya usar su voz, abogado, tenía diagnóstico de pólipos laringeos. Al final vimos que fue pues esta papilomatosis. Es este paciente, este es su estudio pre. Ahí está, la estroboscopía con toda la papiloma que tenía. Y después de esa cirugía que vieron, 2 semanas después, ya hay epitelización. Hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En la región que Preoperatorio. llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Entonces realmente nos permite ahí una recuperación rápida. Este es otro ejemplo con láser, pero de una lesión polipoidea. Entonces vean aquí qué interesante cómo podemos realmente ir resecando, haciendo el microflap o el microcolgajo en lugar del bisturí con el láser. Tomo el microflap, microcolgajo. Aquí lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado con el plano, ¿no? Vean cómo voy haciendo el plano del microcolgajo, teniendo el pólipo en mi mano derecha y voy haciendo la disección completa hasta adelante. Y una vez que quitamos ese pólipo solo con el láser, puedo ir a la lesión reactiva contralateral que ven ahí y lo quito prácticamente de la misma manera. O sea que también el láser nos permite hacer resecciones supliendo el bisturí, por ejemplo, para hacer microcolgajos y regularizando bordes como ven ahí. Ven ahí cómo voy regularizando los bordes ya en la pura orillita, ¿no? Del epitelio. Entonces, la transición de láseres es una curva de aprendizaje donde se va haciendo esta transición y esta transición, la clave es siempre tener seguridad usando el láser, pero eso nos va permitiendo tener más confianza para hacer más cosas, entre ellas los procedimientos con anestesia local, que puede ser en el consultorio o en sala de endoscopía. Esto es cuando empezábamos a hacerlo con el láser de KTP, pero esencialmente funciona de la misma manera con el láser azul, donde introducimos esta fibra. Si se fijan, ven la fibra aquí como pues, se introduce a través del canal de trabajo. Lo metemos a través de una sonda para proteger el canal de trabajo y ya que está introducido ahí, entonces ya la fibra sale y pues todo lo hacemos a través de la nariz. Este es un ejemplo en sala de endoscopía, láser azul, paciente con papiloma. Aquí pues en la primera pandemia, ¿verdad? Con mi máscara ahí de Darth Vader. Este, y los pacientes realmente con anestesia local y más con la sedación se ponen mucho más cómodos. Este es un ejemplo de un paciente igual, anestesia local. Ya lo había operado por microlaringoscopía, tuvo recurrencia 8 meses después y ahí lo metí pues con anestesia local. Entonces vean, con anestesia local, paciente despierto, cómo podemos realmente quitar con el láser, hago contacto con la lesión para traérmela y queda este resultado sin tener que entrar a quirófano. Y ese es este paciente. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Este es un paciente, perdón, un paciente diferente que tenía estas lesiones. Entonces, doble pólipo, pólipo grande acá, pólipo grande acá. Este paciente le hicimos tratamiento con anestesia local. Este es láser KTP. Me voy sobre la ectasia, es así, sangra un poquito. Y después toco la lesión polipoidea con el láser hasta que se pega y me lo traigo. Eso sale por la nariz, toco el otro pólipo y me lo traigo también. Y al final infiltré triamcinolona para promover ahí el efecto antiinflamatorio. Entonces, 6 días después,
2 semanas después, un mes después. Esos depósitos de blancos de transmisión acaban desapareciendo, pero vean la pliabilidad tan buena que hay. Que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes. Desde Y bueno, estos casos ya donde uno se va animando a hacer cosas un poquito más grandes. Este es un caso de edema de Renke, anestesia local. Igual, voy tocando toda la lesión, la voy como encogiendo, por así decirlo, pero sí me animo a tocar la lesión con el láser. Y al final lo que hace es que se va encogiendo y se hace como una retracción. Entonces uno pensaría después, 9 días después, dices, híjole, pues aquí no le hice mucho, ¿verdad? Pero va pasando el tiempo y vean cómo se va haciendo blanco, el tejido se va encogiendo. Un mes después, naturales de la región son favorables para la vida humana. Cuando comenzó a poblarse, la región era más húmeda que ahora. okay. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana. Cuando comenzó a poblarse, la región era muy húmeda, no más húmeda que ahora. Estos son resultados que no suplen la microlaringoscopía, pero nos ofrecen ventajas, por supuesto, y ya también a veces ya lesiones pues mucho más grandes como este edema tan grande que ven aquí, podemos empezar a tratarlos de esta manera como alternativa. Insisto, no suple la microlaringoscopía, pero sí es una herramienta útil, ¿no? El láser nos permite hacer este tipo de cosas. Entonces, en resumen, el láser solo es una herramienta más, no es mágico. Hay que conocer las propiedades de cada láser, considerar la profundidad de la lesión y ser cauteloso cuando sospechamos malignidad. Aquí tenemos que estar seguros que si hay sospecha de esto, hay que entrar con microcirugía, hacer un buen análisis histopatológico, pero el láser y las lesiones benignas van de la mano, se llevan bien, eh, pero al final la herramienta quirúrgica nunca es mejor que el individuo que la usa. O sea, el láser no es mágico por sí solo, hay que tener una curva de aprendizaje y saber cuándo usarlo. Y lo más importante es no arrancar al final, como todas las lesiones en laringe en general. Pues bueno, muchas gracias. Nuevamente gracias a la mesa directiva, al doctor Francisco Sáenz, a la Sociedad Mexicana de Otorrino y les agradezco a ustedes su atención. Les mando muchos saludos desde la Ciudad de México y nos vemos en la próxima.